necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así es, Señor Jesús. Gracias te damos, porque nos permites buscarte siempre, porque tu amor echa fuera todo temor y perdona multitud de pecados. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre, Señor, cuidando de tu pueblo, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios de misericordia, Señor, que sacia de bien a su pueblo y que corona de favores a sus ungidos. En ese amor, Señor, que consuela, que fortalece, que levanta y que edifica, Señor, hemos venido a buscarte, Señor. Hemos venido, Señor, a encontrarnos contigo, Señor, para que seas obrando, derramando de tu bendición, de tu gracia en nosotros y seas fortaleciendo a este pueblo escogido, a esta manada pequeña que con amor eterno has amado. Hoy exaltamos tu precioso nombre y nos hemos reunido, Señor, delante de ti para derramar nuestro corazón ante tu altar, para que recibas con olor grato cada una de nuestras oraciones y seas mirando, Señor, con tus ojos, Señor, con agrado, Señor, a este pueblo, Señor, que se rinde a tus pies para alabarte, para bendecirte y para exaltar el nombre de Jesús. Amén y amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Porque he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es, precioso Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia imparte vida eterna sobre este pueblo que ha dispuesto su corazón para alabarte, para bendecirte, para honrar tu precioso nombre. Hoy en el nombre de Jesús nos hemos reunido en medio de la congregación para alabar el nombre que es sobre todo nombre. Y por eso, Señor, estamos agradecidos porque tú derramas de tu Santo Espíritu, impartes el fuego y el vino, Señor, para que este pueblo esté gozoso y además, Señor, haya siempre alabanza y cántico nuevo en nuestro corazón. Por eso hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, cubiertos con tu sangre preciosa, para que tu gracia sea derramada sobre estas ovejas, sobre este rebaño, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar
Amén. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así es, Señor, porque tu Santo Espíritu trae paz a nuestro corazón, porque sabemos que si estamos cansados, si estamos angustiados, tú envías tu ayuda, porque tú, Señor, con tu palabra sacias todas nuestras necesidades y estás colmando nuestro corazón con tu paz, Señor. Por eso hoy, Señor, queremos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón, para que tu palabra, Señor, dé el fruto que tú esperas, Señor, y esa semilla, Señor, que tú entregas, Señor, en esta noche, seas tú, Señor, impartiéndola sobre tierra fértil, Señor, porque nuestro corazón sea dispuesto a recibir cada una de tus enseñanzas. Hoy bendecimos la vida de tus siervos, los apóstoles Álvaro y Ruth, Señor, y a su familia, para que los guardes, los protejas, Señor. Sé tú, Señor, enviando ángeles de guardianes alrededor de ellos para protegerlos. Coloca, Señor, palabra buena, Señor, palabra de Dios, de vida eterna en ellos, en sus labios, Señor, para que esos carbones encendidos, Señor, siempre anuncien, Señor, tu palabra. Hoy los bendecimos, Señor, declaramos que son guardados, Señor, y que tú les haces prosperar su camino, Señor, para que hagan discípulos en las naciones, Señor. También te pedimos por la paz de Jerusalén, para que tú seas guardando a tus hijos, Señor, a tu pueblo amado, Señor, y derrames de esa bendición sobre tu sierva, la pastora María Alejandra, para que ella hable, Señor, y esa palabra que tú le entregas, Señor, sea para bendición y victoria, Señor, de la Iglesia Príncipe de Paz. Te damos toda la gloria, la honra y el poder a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sí, Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos, Señor, a esa luz, a esa guía, Señor, que es tu palabra. Gracias porque aquí está nuestra esperanza, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pido, Señor, que tú te muevas en el lugar donde cada uno está. Bendigo a quienes se han conectado y declaro que tu espíritu se mueve y toca, Señor, el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Nos disponemos, Señor, para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos relata, nos hace la introducción a la vida de Daniel. El libro de Daniel es un libro bastante corto que nos muestra pocas pero muy importantes características de una persona de éxito, ¿sí? Una persona que de la mano del Señor, por estar pegado a quien se debía estar pegado, se logró muchas cosas, muchas características personales, ¿sí? Y mucho bienestar. Otra cosa que logra Daniel es ver la gloria de Dios. Mire que en el mundo hay mucha gente exitosa y con carismas y talentos y triunfos, pero experimentar la manifestación del Espíritu Santo, eso no tiene nombre, o sea, eso se sale de algo que uno puede describir como deleite, ¿sí? Ver algo imposible realizarse, ver poder sobrenatural, eso es algo muy deseable. Y Daniel, aparte de todas las victorias y triunfos que mencionamos, vivió también esto. Entonces el libro nos introduce a su vida, ¿sí? Nos señala aquí que, bueno, estaba Babilonia en una época de mucho crecimiento, en la que el rey Nabucodonosor había vencido a Nínive tiempo atrás,
y por esa razón había empezado a tener mucha influencia, digamos, la ciudad el lugar había empezado a crecer bastante, y toda la gente que ellos tenían en el palacio, trabajadores, para las distintas funciones, les quedaba corto. Entonces mandan a buscar a gente que sea idónea, con ciertas características especiales para lograr cumplir con esas tareas, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor, como estaba pues en su apogeo, estaba en un muy buen momento, pues es muy exigente, digamos, en cuanto a la contratación, ¿sí? A quién iba a meter a su palacio. Entonces dice que buscaba gente que tuviera carisma, que tuviera, inclusive físicamente hablando, eran bien parecidos, cuenta la palabra, ¿sí? Entonces entre esa gente estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Entonces, bueno, ellos llegan al palacio, ellos no eran obviamente de Babilonia, pero empiezan a residir ahí y les colocan nombres del lugar, ¿sí? Propios de allá. Entonces les colocan pues los nombres que podemos leer en la palabra, Sadrach, Mesach y Abednego, que cada uno de ellos tiene su significado en el contexto que estamos hablando, ¿sí? Y eso los convierte, digamos, que con eso es como darle la ciudadanía a ellos, o la residencia, para que pudieran hacer esas funciones dentro de este pueblo, para que pudieran empezar a seguir para oficializar, digamos, el cargo de ellos. Entonces, bueno, Daniel es un personaje, como bien decimos, que tenía mucho carisma, pero pues especialmente él y sus amigos, sobre todo por influencia de él, porque aquí vemos un fuerte liderazgo de Daniel hacia ellos, ¿sí? Eran personas que habían crecido con los valores cristianos, con esa sensibilidad para tener en cuenta a Dios. Y esto pues hizo la vida de Daniel más destacable aún de lo que cualquier exitoso pudiera ser, ¿sí? Que ya lo vamos a leer en la palabra. Entonces, ¿qué pasaba? Que Daniel tenía unas características que muy pocas personas tienen, y que si nosotros, haciendo honor a la verdad, rebuscamos en nosotros mismos, nosotros no las tenemos, ¿sí? ¿Y por qué me empiezo por aquí antes de empezar pues a desarrollar todo el tema? Porque hay ciertas palabras de Dios que nosotros escuchamos, que son para nosotros, pero que muchas veces tienen un efecto como de desánimo, ¿sí? Es decir, si cualquiera de nosotros se compara con Daniel, pues más bien como que uno dice, sí, pero eso no es para mí. Muy bonito el tema, muy lindo lo que cuentan de este personaje, pero pues realmente yo no tengo esas características. Es decir, la gente vive, por ejemplo, en situaciones en las que no se pueden controlar a ellos mismos, ¿sí? Algo tan sencillo como hacer una dieta, por ejemplo, o algo tan sencillo como marcarse una disciplina de estudio, o algo tan sencillo como permanecer en nuestra búsqueda del Señor para nosotros, para hablar en términos más nuestros, ¿sí? Nos cuesta seguir ese rigor de buscarlo al Señor y no tenemos la fuerza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la buena noticia aquí es que Daniel no era así porque fuera su característica personal, sino porque había algo que le estaba moviendo, que le estaba prendiendo una llama. Él era como cuando uno mira esas lámparas de aceite, ¿sí? Que están prendidas, y de pronto uno dice, bueno, pero no se acaba. O como la luz eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, usted conecta algo y no se apaga a menos de que usted lo desconecte. Se desconecta y le deja de pasar la energía. Eso pasaba con Daniel, y eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Por qué? Porque los propósitos, porque las convicciones se van perdiendo en el camino. O dígame usted si no, ¿sí? A uno se le va olvidando. Ahora que vamos llegando al final del año, que todo el mundo se marca sus propósitos y que siempre se hace alusión a eso. No, en enero arranco, no sé qué, enero juiciosísimos, lo que sea, y se van perdiendo, las motivaciones se van perdiendo. ¿Pero por qué se pierden? Porque no se sigue conectado a la motivación o a lo que enciende, ¿sí? Entonces, en la vida de
cualquier persona, es necesario una llama que encienda, que sea ese primer chispazo, digamos, para que se prenda algo, como la estufa, que uno tiene que ponerle el cosito este que suena, ¿sí? Que cuando salga el gas esté la llama lista para prender esa cosa, ¿sí? La estufa. Pero ¿qué pasa si le quitamos la chispita, ¿sí? O como un encendedor o el fosforito? ¿Qué pasa? Pues obviamente no va a prender. Entonces nosotros necesitamos eso. Y mucha gente va quedándose, va perdiendo ganas, va perdiendo motivación porque no está conectado, porque no está buscando algo, buscando aquello que lo impulsa a, ¿sí? Entonces la gente en la vida, en el mundo, tienen sus motivaciones, ¿no? Es que yo trabajo por mis hijos, mis esfuerzos son por mis hijos, por mi familia. Otro dirá, no, es que yo soy una persona que tengo gustos caros, entonces tengo que trabajar para suplirme los deleites. Otro dirá, no, es que a mí yo amo esta actividad y me encanta hacer esto, y mi motivación para levantarme cada día y esforzarme es poder ejercer mi carrera, ¿sí? Como la señora Amparo Grisales, que yo el otro día miraba como un comentario en la que ella expresaba que para ella la felicidad pues era el haberse dedicado a su carrera, algo que ella amaba profundamente, ¿sí? Entonces cada persona busca sus motivaciones, pero que generalmente las motivaciones en el mundo no son lo suficientemente fuertes como para tener destinos eternos y destinos, digamos, que sean contundentes, pero que permanezcan, ¿sí? Porque sí, hay mucha gente exitosa en el mundo, hay mucha gente que no necesita que lo motiven, ¿sí? Sino que van por ellos mismos logrando y triunfando. Pero en el caso de lo que nos concierne a nosotros, que es el tema eterno, ¿sí? Y espiritual, pues es muy difícil que usted encuentre, mejor dicho, no la va a encontrar, algo que usted lo mantenga enfocado en esa eternidad y en ese contexto espiritual, sin morir en el intento, como dicen las propagandas, ¿sí? Por eso es que hay mucha gente que llega a los caminos del Señor buscando, pues sí, algunas soluciones para sus vidas. Hay gente que llega, encuentra a su pareja y se larga y chao, ¿sí? Hay gente que llega, el Señor le bendijo su trabajo y chao, ¿sí? Porque ya no se tiene la motivación. ¿Qué pasa? Que Daniel era un tipo muy exitoso. En su juventud era muy exitoso. Estábamos hablando de que ellos tenían que cumplir con las funciones del rey y que unas tareas del palacio que eran bastante exigentes, porque aún hasta el aspecto físico lo menciona. No sé si ustedes han visto de pronto marcas que son, pues digamos, de un estándar medio hacia arriba, que contratan solamente a cierto tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, hay marcas específicas que son para mujeres, por ejemplo, entonces ponen mujeres que venden la marca, ¿sí? Que tienen el porte para llevar algún accesorio, alguna cosa, y ponen la gente adecuada, ¿sí? Para ese tipo de marcas. Y algo así pasaba con el Palacio del Rey. O sea, Nabucodonosor había dicho, no, yo voy a poner aquí la mejor gente, tráiganme a los mejores, que vamos a llenar este palacio de gente que hace bien su trabajo y que habla y que deja hablar bien a nuestra nación. Y aquí donde pues es el núcleo, digamos, el palacio y todo lo que yo soy y todo lo que yo hago, porque pues al final de cuentas él era el que representaba. Entonces si él estaba rodeado de gente dura, de gente capaz, de gente que le iba a resolver, pues el rey estaba hecho. Entonces él manda a llamar a estas personas y encontramos en Daniel una serie de características que si las vemos por nuestra propia cuenta nos desanimamos, ¿sí? Entonces, pero esta palabra que nos quede en nuestro corazón, y por favor que se oiga esto, si alguno está distraído, que se le quede esto. Esta palabra no es para que usted diga, ah, sí, el Daniel, pero yo no tengo esas características. Yo soy un
un perdedor, yo lo que me he propuesto no lo he cumplido, y yo le voy a decir sí, yo también. Y seguro que Daniel era igual que nosotros, es que estaba en la mortalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero él tenía ese detonante. ¿Y cuál era la característica esencial de Daniel? Sencilla y clara, buscaba al Señor 3 veces al día. Razón por la cual después lo llevan al foso de los leones, a ser comido por los leones, y en lo cual él vio la gloria de Dios. Pero el asunto aquí era que Daniel tenía formada una disciplina, y por eso es que este libro llega, o bueno, la historia de Daniel o este pasaje nos llega pisando fuerte, mostrando Daniel tenía una disciplina, ¿sí? Dice, listo, llegaron, entre ellos estaban no sé quién, no sé cuántas. Comienza el día en el palacio. La comida, lo primero. Organícense, bueno, la comida. Y de entrada Daniel dice, yo esto pido que por favor no me lo pongan. ¿Por qué? Sin entrar a indagar todavía en todo el tema de por qué la comida y todo esto, él tenía formada una disciplina que nacía de una fuente de corriente, ¿sí? Haga de cuenta la luz, una lámpara que usted conecta. Para que esa lámpara funcione necesita la corriente. Daniel estaba lleno de esa corriente. Entonces, pongámonos a pensar un poco. Daniel oraba 3 veces al día, pero dice que él iba a su lugar personal, abría la ventana y oraba mirando hacia allá, ¿sí? Es decir, eso nos muestra que estaba en un enfoque pero absoluto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Yo a veces digo, yo hago alguna cosa, estoy, digamos, limpiando por aquí, o bueno, no limpiando, pero a veces sí, pero haciendo cualquier actividad, ¿sí? Y estoy, Señor, tal cosa, mira, te presento esto. Y sí, estamos en la actividad de la oración, pero realmente, ¿cuántas veces al día uno se pone así, cerrada la puerta, en su ambiente de intimidad a orar y permanecer tiempo con el Señor? No la oración de 5 minutos, no la oración de la mañana de antes de irme, sino entrar en esa atmósfera, muy, si acaso una vez en el día. Y si acaso, porque estoy segura, y me disculpan por lo que voy a decir, pero muchos de los que están oyendo no hacen eso. No hacemos, me incluyo, porque 3 veces al día, bien hecho, así largo, que uno diga, pasé tiempo con el Señor de calidad, es difícil. Pero Daniel lo hacía, y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Sí? O sea, aquí está el detalle de él. Y póngase a pensar también, pongámonos a pensar de que en esa oración, porque era 3 veces al día todos los santos días, si uno que ora, póngale, usted se encierra 1 hora y media, 2 horas, 1 hora de su vida a decirle Señor, a tener su intimidad con el Señor. Para algunos esa intimidad con el Señor, digamos, de concentración es la iglesia, cosa que sí, para eso es, pero pues ojalá no fuera el único espacio en el que yo tengo intimidad con el Señor. Pero digamos, listo, estamos aquí 1 hora. Usted está ahí oyendo y a la par está diciéndole, Señor, sí, te entrego esto, no sé qué, mi preocupación, lo uno, lo otro. Pero cuando uno realmente ora así, pues cuando yo he orado, yo a veces ya digo, bueno, ya te dije pues todo lo que hay en mi corazón, Señor. ¿Qué hago? Me voy a poner a orar en lenguas, porque si no empiezo a redundar, ¿sí? A lo que quiero llegar es que 3 veces al día, todos los días, comienza a ser redundante cuando uno no, o sea, no siempre va a ver como la temática o vas a empezar a decir lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Seguramente esa situación de Daniel era simplemente un ambiente, ¿sí? Era encerrarse, de pronto sí a decirle, Señor, esto, lo otro, Señor, háblame. Pero habrán otros momentos de silencio, habrán otros momentos de cantarle, de alabarlo, ¿sí? En esa intimidad, en esa atmósfera, es buscar esa atmósfera. Entonces Daniel tenía eso, y eso era lo que a él lo movía. Entonces nosotros encontramos de entrada que Daniel era un tipo disciplinado, y uno lee eso y dice, pero yo que soy más vago, que yo que soy más falto de fuerza para hacer las cosas, yo lo que digo que quiero hacer al final termino abandonando todo. Pues la buena noticia es que nosotros podemos llegar a eso y autodisciplinarnos, auto entre comillas, porque en realidad es
esa fuente de inspiración la que nos lleva a eso, ¿sí? Entonces Daniel en ese crecimiento, porque cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, cuando buscamos la presencia, cuando nos acercamos al Señor, lo que estamos haciendo es creciendo sencillamente, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a experimentar la revelación del Señor. Entonces uno empieza a entender cosas, el Señor lo empieza a fortalecer en el espíritu, uno empieza a crecer. Entonces Daniel había adquirido un crecimiento que a él lo hacía tener claro cuáles eran sus convicciones, ¿sí? Daniel estaba lleno de la sustancia de Cristo por esa intimidad, ¿sí? Y otra mención importantísima aquí es que el jefe de los eunucos, como decir, el jefe del personal del palacio, le dice a Daniel y a los amigos, lo que pasa es que cuando el rey te ve a ti, que tu aspecto pues se te nota que no te estás alimentando tan bien como el resto de tus semejantes, o sea, esa mención a mí me parece importantísima. ¿Por qué? Porque usted, no importa la edad que tenga, usted tiene semejantes a usted. Por un ejemplo, yo tengo mi edad y a mi edad las mujeres tienen ciertos intereses, ciertos gustos, cierta ola de cosas que nos importan, ¿sí? Desde lo más esencial como aspectos, digamos, no nos gusta el maquillaje, la moda, a la mayoría, otras tendrán otros, pero digamos hablando de manera general, se tiene como su estándar. Tenemos nuestros semejantes. Si usted es una señora con hijos, ama de casa, pues seguramente se entiende con semejantes a usted, ¿sí? Si usted es un señor al que le gusta, no sé, alguna actividad específica, la electricidad, el deporte, qué sé yo, pues tiene gente semejantes. O sea que usted es hombre casado, hombre soltero, todo varía, ¿sí? Pero entonces aquí le dice el jefe de los eunucos, porque no vaya a pensar que todos eran jovencitos en él, todos los trabajadores eran de la edad de Daniel. Sí, habían muchos, por eso había llamado como a personas de ciertas características, pero había muchas funciones que cumplir. Y entonces le dice, cuando el rey vea que vuestros rostros están más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, me va a cortar la cabeza, como quien dice, porque dice, condenaréis para con el rey mi cabeza. Como quien dice, no, si él ve que yo no les di lo que él me dijo, me mata, ¿sí? Y claro, ¿cuál es la mención importante aquí? Es que le dice con vuestros semejantes. Entonces yo aquí, pues, ¿qué quiero decir? Y es que Daniel era un joven muy disciplinado, muy conectado con lo del Señor, tanto así que tenía a su disposición todo lo deseable para la gente igual a él, ¿sí? Es decir, él tenía a su disposición el banquete, la comodidad, la riqueza de un palacio. Tenía a su disposición la compañía de gente que era chévere, ¿sí? O sea, gente capaz, gente conocedora, gente interesante. Y entre eso, pues, la palabra menciona el tema de la comida, pero realmente lo que es importante aquí no es si era comida o qué era, simplemente era que Daniel era así y que él se destacó de los demás porque no era igual, ¿sí? Entonces, ¿quién le dijo a Daniel que la comida era mala? La comida del rey. Nadie, ¿sí? Nadie, él no tenía, digamos, un jefe espiritual o un líder espiritual que le dijera, mira, no, de esa comida no, y que él por obediencia diga, no, pues no voy a, no. Dice la palabra que él propuso en su corazón no comer de esa comida, no ser igual, ¿sí? A sus semejantes. Es decir, que él no estaba dejando nada que fuera malo, porque hay muchas cosas que también la palabra esta aplica para otro tipo de cosas que son ya reconocidas como malas, ¿sí? Es decir, si usted es una persona que tiene un vicio, que tiene una práctica oculta, que de pronto solo usted sabe, pero que sabe que está mal, un sentir, si usted es una persona celosa en extremo, una persona envidiosa, que amargada, o algo que usted sabe que está mal,
si usted es una persona que roba, que tiene ese impulso, pues también aplica el hecho de que usted deje de hacer algo que sabemos todos que está mal, ¿sí? Pero hay otras cosas que no están explícitamente marcadas como algo malo, simplemente es la normalidad de la vida. Para ellos era la normalidad de eso, ¿sí? Pero que Daniel había decidido apartarse. Entonces no era que estuviera mal eso como tal, ¿sí? No era que sí, Daniel se estaba apartando de algo malo, no. Él se había formado una disciplina que para él eso era lo que él sentía que tenía que hacer y lo que él sentía que necesitaba. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida que son así, ¿sí? Que a veces uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Nada, nada. Y hay muchas cosas que usted puede hacer, ¿sí? Diga usted, no, ¿qué tiene de malo que yo pase tiempo con estas personas? Si son mis amigos, ¿qué tiene de malo que yo tenga esta actividad? ¿Qué tiene de malo que yo salga, me divierta, haga planes? ¿O qué tiene de malo que yo dedique tiempo de mi vida a esto o le dé entrada a esto? Nada, ¿sí? No tiene de malo, no tiene nada. Pero Daniel había decidido no hacerlo, entonces uno dice, ¿por qué? Y entonces hay muchas cosas que no están catalogadas como algo que sea incorrecto. Y sobre todo en esta época, ¿sí? Uno mira que hay bastante aceptación, ¿sí? En un ambiente cristiano que pretende aceptar muchas cosas. Ahora hay muchos temas de igualdad, muchos temas de tendencias, ¿sí? Bueno, pero esto tampoco es que sea algo de ahora, ¿sí? Es decir, el riesgo, por decirlo así de alguna manera, el riesgo de igualarse a otros, de estar como a la par de los semejantes, de adquirir culturas, tendencias, prácticas, no es de ahora. El pueblo de Israel también lo vivía y eso fue pues antes de Cristo, imagínense. Si ya de lo de Cristo ya estamos lejos, siempre. ¿Por qué? Porque, claro, estudiando la palabra, di con un versículo que dice lo siguiente, que está en Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. O sea, no tienen ni idea de que están mal, que están desenfocados, ¿sí? Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué pasa? Que pues lo que estamos hablando, hay muchas cosas, actividades, prácticas, llámese como se llame, ocio, tiempo, de lo cual nosotros no tenemos nada que decir ni que condenar, pero que finalmente pues es colocar la mirada en otras cosas que te están robando el tiempo con el que puedes lograr cosas, lograr que el Señor se mueva en la vida tuya y mía, ¿sí? Y usted puede decir, no pasa nada, como dice aquí, paz, paz, pero no, en realidad tú no estás avanzando, no estás abonando a tu eternidad, tú no estás destacándote, llenándote de características propias del Señor a tal punto que seas destacable y que tengas testimonio y cosas que mostrar de parte del Señor para tu vida, de cosas que el Señor ha hecho, ¿sí? Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿por qué Daniel hace lo que hace? Porque él prefería estar tan lleno de la presencia del Señor que cuando lo echaran que cuando estuviera en las malas, digamos, y lo pusieran en el foso de los leones, poder ver la gloria del Señor. Mejor dicho, salir triunfando en todo lo que hiciera, ¿sí? Porque uno está arriba, uno está abajo, pero en cada cosa va a haber un resultado, o ganas o pierdes, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, una lucha más, pero una batalla ganada más, en la que he visto la mano del Señor en mi vida. Eso le pasaba a Daniel, y entonces en este ambiente ahora, y antes también, pero pues ahora
en nuestro contexto bastante con el tema de internet y todas las influencias que hay. Ahora influenciadores inclusive hay, ¿sí? Pues vivimos en un ambiente cristiano que pretende aceptar todo, que quiere ser inclusivo, que el tema de la igualdad. No es necesario dejarnos de parecer a nuestros semejantes, pero esto está absolutamente incorrecto. Ahora usted me va a decir, ya va a empezar a prohibir, ya va a empezar a decir que esto no sé. Yo sé que muchas de las cosas que hacemos, ¿sí? Sea usted joven, sobre todo en los jóvenes, pero bueno, si usted es una persona adulta, también hay cosas a las que usted le dedica su vida, su tiempo, sus ganas, sus energías, que no le están llevando a absolutamente nada. Usted de pronto se ha acostumbrado a aceptar cosas que aparentemente están bien, pero que realmente no le están dejando nada. O sea, que usted mañana se va a levantar, en 10 años se va a levantar y fue como no haber hecho nada, así no sea malo, ¿sí? Daniel era una persona que abonaba para su futuro. Él estaba acumulando, llenándose. No se quería parecer, ¿sí? Y ojo que estamos hablando de personas también destacables, es decir, los que eran semejantes a él tenían también muy buenas características, pero él y sus amigos eran los mejores de todos, ¿sí? Eran esas personas que dicen, qué gente, qué ángel, qué estrella que tiene, qué triunfador. Eso era Daniel, ¿sí? Entonces esto puede sonar súper anticuado, ¿no? Pero pues bueno, lo es, dice la palabra, lo que estamos leyendo de las sendas antiguas, ¿sí? Paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas. Entonces yo pregunto, párese usted aquí y diga, bueno, pregunto hacia dónde estoy yendo. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será el buen camino? Y dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero muchos dicen, yo no voy a andar por ahí. Sí, entonces pregúntese usted a quién estoy siguiendo. ¿Cuál es mi práctica diaria? ¿Cuál es mi rutina diaria? Porque la rutina diaria suya, ¿será que lo está llevando a alguna meta? ¿Usted tiene planteada alguna meta? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. Y yo le digo, Señor, ayúdame a no perder ese rumbo de ánimo por hacer las cosas que me corresponde hacer. Que yo no me vuelva como relajada en el sentido de, yo voy y hago lo que tengo que hacer mecánicamente, predico cualquier cosa. No, Señor, ayúdame a estar llena, con ganas, que yo pueda transmitir, que yo pueda y fuera de transmitir, digamos, a la iglesia como tal, que en mi vida yo sienta la motivación, que yo me sienta ayudada por el Señor, que yo sienta que estoy ganando victorias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Hacia dónde vas? ¿Sí? Y lo que les decía, yo sé que de pronto puede sonar hartísimo, que se predique cosas así, ¿sí? Ya va a empezar a decir que esto no. Y claro, la gente del mundo, pues con toda razón, a veces oyen la palabra, ¿sí? La predicación y dicen, ya todo te prohíben. A mí me lo dijeron un montón de veces en mis contextos sociales académicos, tanto en colegio como en universidad. Y en la práctica que realicé de mi carrera también, ¿sí? Pero ustedes no les dejan tal cosa, pero es que... Y entonces uno, ¿cómo explica? Pues sí, toca sentarse a explicarle a la persona, pero no es algo que se explique fácil, ¿sí? Porque en realidad no es una imposición. Por eso es que Daniel propuso en su corazón. Entonces, si usted va a hacer algo, por ejemplo, si usted siente, más bien dicho, que esto que se está hablando suena como prohibición, quiere decir que le falta meterse más con el Señor, tener ese crecimiento, como alguien me decía por ahí, ¿sí?
Si no tienes el crecimiento, esa persona que les digo me puso un ejemplo bien que a mí me impactó muchísimo. Eso es como tú tienes un muro alto frente a ti, pero tú eres chiquito, eres un bebecito, un niñito. ¿Cómo miras lo que hay allá? Pero si vas en ese proceso de crecer, si vas, te alimentas y empiezas a hacer el curso, digamos, a hacer el proceso de tu crecimiento, va a llegar un día en que ya alcanzas a ver un poquito, luego otro poquito, y empiezas a ver lo que hay detrás del muro, hasta que un día llegas y te saltas el muro y te vas, ¿sí? Avanzas, conoces, sabes todo lo que hay allá detrás, ¿sí? Es eso. Si nosotros vemos esto como una prohibición, como que jartera, ya va a empezar, tómelo con humildad y con todo el amor que viene de parte del Señor para ustedes, ¿sí? Y diga, no, bueno, pero de pronto yo no lo entiendo porque hay algo que yo no he visto. Porque esto que nosotros estamos aprendiendo viene de alguien que ya había experimentado éxito rotundo en muchas áreas de la vida. Él estaba arriba y nosotros pues tratamos de aprender esto. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para triunfar? O llámele como usted quiera, pero para lograr, para ir de victoria en victoria, ¿sí? ¿Cómo hago yo? Meterse con el Señor, péguese del Señor, llénese de la sustancia. ¿Para qué? No porque vaya usted y mágicamente empiecen a pasar las cosas, no. Sí van a pasar muchas cosas sobrenaturales, pero es porque en ese proceso vamos a entender y vamos a ver esto como una oportunidad, ¿sí? Entonces esto es algo muy valioso que si nosotros lo cogemos, usted va a empezar a crecer y a ver las cosas de otra manera. Y entonces ahí es cuando pasaba lo que le pasaba a Daniel, que usted ya no quiere ciertas cosas, no porque estén mal, no porque te prohíben, no, es porque usted ya tiene una disciplina, usted ya sabe qué es lo que usted quiere hacer, hacia dónde quiere ir, a quién está siguiendo, qué metas tiene. Sí, muchas veces hemos estudiado a Daniel hablando de la fe, de la oración, de los leones, del fuego, y sí, pero es que había una característica, ¿sí? Y era que él era una persona que tenía una disciplina marcada, ya él estaba metido en un rigor que él no se quería salir, pero no porque nadie se lo impusiera, sino porque era lo que él quería hacer, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde era su meta? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su meta? ¿Sí? Como les digo, el bombillo a Daniel no se le prendió de la nada, es decir, él no tuvo ese impulso, o él no se propuso en su corazón hacer lo que hacía porque sí, simplemente él estaba siendo dirigido por el Espíritu. Cuando uno está metido en la presencia del Señor, empieza a ser dirigido por el Espíritu, empieza a entender, se le aclara la mente, se le aclaran los pensamientos, de pronto no inmediatamente, ¿sí? De pronto no sea ahí mismo la cosa, pero vamos a poder ir experimentando, digamos, una nueva manera de enfocar nuestra vida, una perspectiva, por decirlo de alguna otra forma, ¿sí? Y eso era lo que le pasaba a Daniel. Entonces era una cuestión de crecer, es una cuestión de crecer, de alimentarse. Y bueno, yo lo siento, pero es algo que tengo en la mente, en el corazón, y que mal haría si no lo refiero, ¿sí? Y así como voy a referir esto, hay muchas otras cosas más. Como les digo, según cuál sea el interés y según en qué época de nuestra vida esté. Y lo que quiero decir es, o sea, cuando yo leía esto y por una experiencia personal que tuve con alguien de una charla, se hablaba acerca de esta red social de TikTok, ¿sí? Y yo no puedo no decir que realmente divertidísimo, sí, pero ¿qué carajos te deja? ¿Por qué? Porque alguien me dijo, no, hagamos un TikTok, y como todo el mundo ahora anda en esas vainas, yo le dije, ay, ¿qué es eso? ¿No? No, es una aplicación con la que tú haces bailes, videos musicales, y yo, ay, ¿es para qué? No, simplemente diversión. Ojo, no estoy diciendo condenando pues a los que la usan, ni diciendo, ay, no, lo peor no. Simplemente que yo digo, ¿qué carajos deja eso?
y me perdonan la expresión, ¿sí? Perdón, pero ¿qué te deja? ¿Qué te deja eso? Esa práctica. ¿A qué le estás abonando? ¿Cuál es tu meta con eso? Porque si nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que usted puede hacer, de ocio, de diversión. Por ejemplo, pasar tiempo con su familia es algo bueno, ¿sí? Pero tampoco es que sea algo que usted, no estoy abonando para mis victorias, ¿sí? Tampoco es así. No digo que no lo haga, hágalo, es algo importante. Pero ¿cuál es la meta que usted tiene con todo lo que hace? Entonces otra persona me decía por ahí, no, es que el TikTok es el icono de la vagabundería, porque claro, o sea, es tu tiempo gastado, porque eso sí se van las horas haciendo o viendo, yo no sé, esas cosas que uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces usted de pronto dirá, no, es que claro, no quiere que se divierta, es que qué aburrida, chapada a la antigua, lo que usted quiera, está correcto. Es más, si quiere usted, hágalo y usted no está haciendo nada malo, ¿sí? Hágalo, pero pregúntese, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuál es mi meta? ¿O a qué le doy más tiempo de mi vida? ¿Sí? Listo, si lo va a hacer, bueno, hágalo, pero pues yo me atrevo a asegurar que más tiempo se le va en eso. Porque entonces, bueno, ¿y cómo se hace? Dije yo, para no ser tan aburrida, ¿sí? No, lo que pasa es que pues se ensaya el baile y se baila. Y yo, ensayar, o sea, hay que ensayar y, o sea, lo que quiero decir es que muy seguramente se te pase más tiempo en eso que tiempo con el Señor. Y lo que Daniel tenía era todo lo contrario. Usted va a decir, pero el Daniel, sí, pero usted quiere vivir, experimentar la ayuda del Señor como Él la experimentó, la victoria, ser destacable, no por Él. Por eso empecé la predicación diciendo, esto puede ser muy desanimante si uno lo ve desde un ámbito personal, externo, ¿sí? No, pues sí, hay gente muy carismática, con muchas oportunidades, lo que usted quiera. No, él tenía sustancia del Señor, él estaba siendo dirigido por el Señor, y cuando dice la palabra es que él se propuso en su corazón no contaminarse, significa que a él nadie le dijo, él se propuso, pero guiado por el Espíritu. Cuando yo personalmente sé que no soy ejemplo de nada, ¿sí? Pero cuando yo veo lo que les refiero, por ejemplo, y digo, ¿qué es eso? O sea, quiere decir que gracias al Señor algo me importa, ¿sí? De qué es lo que yo estoy haciendo con lo que hago, por qué lo hago, hacia dónde voy, a qué le estoy abonando. Y yo le agradezco al Señor, sé que ese pensamiento no es mío, ¿sí? Porque si yo estuviera en la normalidad de mi ser, yo le digo, yo estaría como mis semejantes, y por eso es que esa frase a mí me pareció impresionante, que la dijo el eunuco. Cuando el rey te vea que tienes, que tu cara respecto a los semejantes a ti está más deteriorada, ¿qué le voy a decir al rey? ¿Sí? Si todos lo hacen, si está de moda, si está bien, si es divertido, está bien. Y si usted no se dispone en su corazón a crecer en el conocimiento, a que el Señor le hable, que el Señor le ponga propósitos, porque cuando uno tiene propósitos, nada le frena a uno, ¿sí? Y yo voy tras esa lucha también, todos, ¿sí? Y yo me he desanimado cantidad de veces, pero le aseguro que Daniel también. Es decir, nosotros no somos como somos los perdedores que no podemos lograr objetivos. Pero Daniel también lo era. Lo que pasa es que él estaba conectado. Y cuando uno está en esa conexión con el Señor, hay cosas que le nacen a uno hacer. Y otras que le dejan de nacer. Como me decía alguien por ahí alguna vez, es que cuando nosotros llegamos de novios a la iglesia, me contaba una pareja que ya está casada y que ya son parte del ministerio, parte activa del ministerio.
decían, no, nosotros llegamos de novios y nos parecía súper chévere, ¿sí? La música, todo. Pero nos pasó algo, que claro, salimos de allá y a nosotros nadie nos dijo no vayan a discotecas, nosotros frescos. Y cuando fuimos, ya la siguiente vez, después de haber recibido un par de veces la palabra, nos sentíamos ridículos. Sentíamos que los bailes nos sentíamos ridículos. Nadie los ridiculizó, nadie les dijo, ay no, ¿cómo? Sino que nos sentíamos. ¿Por qué? Porque el espíritu ya se estaba despertando en ellos. Ya ellos estaban teniendo esa inquietud, ¿sí? Un pensamiento diferente. Es como cuando a uno se le viene una gran idea, ¿sí? Que uno dice, se me prendió el bombillo. Nosotros necesitamos que se nos prenda ese bombillo, porque si no vamos a ser como nuestros semejantes. ¿Que son malos? No. ¿Sí? Que están mal las prácticas, refiero a lo de TikTok, pero hay muchas otras cosas, ¿sí? Y no solamente de redes sociales, porque pues, usted podrá decir, sí, hay otras cosas, Facebook, Instagram. No, hay otras prácticas. Incluso me atrevo a decir que si el deporte, por ejemplo, se convierte en algo que te roba más espacio en tu vida que el Señor, estamos mal. Si la música, para los que les gusta la música, ocupa más tiempo en tu vida que conectarte con el Señor, que sentirte lleno, que crear tu atmósfera con Él, estamos mal. Y no porque, ay, no, ahora va a decir que la música, no, o que entonces uno no puede hacer nada, no, es porque si tú estás conectado, mejor dicho, es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad y hacia dónde vas? Entonces ahí, viéndolo desde esa perspectiva, ya no era mucho 3 veces al día orar, todos los santos días, religiosamente, ¿sí? Porque era su disciplina y lo que a él lo llevaba a lograr lo que él era. Entonces dice la palabra, ¿sí? Bueno, acabo, digamos, esta idea diciendo que no es que yo condene a quienes lo hacen, eso o otras cosas para gente de otras edades, ¿sí? Charlas con amigos, qué sé yo, televisión, dormir. Hay gente que ama dormir. Yo amo dormir personalmente, ¿sí? Y a veces yo digo, no, ¿cómo voy a estar durmiendo? ¿Sí? Cuando puedo hacer algo que me está abonando a mí, a mi eternidad al final, ¿sí? A mi bienestar. Y acuérdese de una cosa, ¿sí? Antes de seguir con esto, la salvación y la eternidad no solamente es el día que nos muramos y recibamos todo lo que abonamos o los tesoros que hicimos acá en la tierra. La eternidad comienza desde acá. Es por eso que eso es una cosa que se une. Tu vida de ahora con la eternidad se une. Y acá estás bendecido y allá estás bendecido. Acá tienes inversión y allá tienes inversión. Porque es algo que ya va a la par, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, eso era lo que quería dejar. O sea, usted, sea cual sea su actividad, procure estar influenciado por el Señor, bajo esa corriente. Que usted sea esa lámpara que sí está llena de aceite. Que al principio di el ejemplo de la lámpara de aceite, pero más es la lámpara de electricidad, luz eléctrica. Desconéctela, se deja de funcionar. La conecta, puede pasar. Habían veces que yo dejaba la luz prendida y de pronto un viaje, algo, y uno llegaba, uy, dejé la luz prendida 3 días, ¿sí? Entonces, es estar ahí conectado. Y no es que se le prohíba, no es que... No, es más, usted tiene su propio proceso, ¿sí? Uno tampoco, al explicar esto, uno tampoco puede pretender que usted diga, ah, no, ya, la cogí. No, en el camino, en el crecimiento, usted va a empezar a ver un poquito más arriba, más arriba, más arriba, hasta que se va dando cuenta de que hay cosas que ya no le quedan bien, ¿sí? De que ya, como el ejemplo que les pongo, ya no, yo no me siento ya que quiera hacer eso. No se vuelve una imposición. No se vuelve como una dieta, porque ¿qué pasaba? Que Daniel, en el contexto de él, para él era eso, ¿sí? Era decir, comida tan rica, banquetes, carnita, postres, ¿sí? Qué sé yo, no sé, juguito, gaseosa, todo lo que hubiera podido haber en ese momento. Que les daban legumbres, ¿sí? Malas, no, buenas,
pero pues obviamente tenían a su disposición cosas apetecibles. Entonces, en la medida vamos a ir dándonos cuenta de que en el crecimiento nos vamos a ir dando cuenta de que ya hay cositas que ya no me interesan, ¿sí? Ya prefiero dedicarle el tiempo a esto otro y ya va a tener sus prioridades, que no todo va a ser religioso y no, digamos, 70% de mi día en oración, no, ¿sí? Tampoco es así, sino la sustancia y las prioridades y hacia dónde te lleva lo que tú haces, ¿sí? Tu rutina diaria, ¿de qué está hecha? ¿Sí? Usted tiene que trabajar, obviamente, pero si usted trabaja y aparte no le invierte a lo suyo con el Señor, a lo que el Señor va a hacer, pues trabaja, le pagaron, listo, pero todo eso va quedando atrás. En el tema de los TikToks, hace su video, se divirtió, vio su película, se divirtió, pero su día estuvo cargado de eso, lleno de eso. ¿Y en 8 años eso qué? ¿Sí? ¿Qué va a hacer eso por usted? Absolutamente nada. Entonces, según el contexto de cada uno. Entonces dice, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son los amigos de Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba las legumbres. A estos 4 muchachos, Dios, aquí va, usted va a decir, bueno, ¿y toda esa vaina para qué? ¿Sí? ¿Por qué usted se forja sus objetivos espirituales con el Señor? A muchos de los que oyen, que están oyendo, les falta la motivación. Y listo, a todos nos ha faltado. Pero, ¿cuál es la solución? Conéctese con el Señor, que ahí el Señor le va a dar el impulso que se necesita para que usted siga avanzando en todo, en los propósitos del Señor. ¿Para llegar a qué? A estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, y de ahí ya luego lo sigue narrando y dice que lo traen a Daniel con Nabucodonosor. Dice la palabra que Daniel, o sea, de todos los eunucos, por decir, como dice la palabra, de todos los muchachos que estaban trabajando ahí, Daniel era el top, la creme de la creme del rey, ¿sí? O sea, era como, de mis muchachos este es el más valioso, él y sus amigos, porque ellos no solamente tenían todo lo natural para triunfar, porque habían otros triunfando también a la par, pero ellos se destacaban más porque aparte de tener eso, tenían pues el plus de la gracia de Dios. Y por eso es que antes, donde estábamos leyendo, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Y para ir terminando, esta palabra, hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que a nosotros ya no nos motivan, como en la primera vez con el Señor, cuando lo conocimos, o que de pronto usted nunca ha experimentado sentirse motivado y con ganas de obedecerle al Señor y de conocerlo más. Pero la solución es hacer como Daniel. Esa es la fuente de nuestra luz, de nuestra fuerza, ¿sí? Conéctese con el Señor, busque su atmósfera con Él, apártese un rato de toda la bulla del día y dígale todo lo que le tiene que decir, tanto que ya no tenga nada más para decirle y que usted se quede callado, dándole alabanzas al Señor, ¿sí?
te lo he dicho todo, Señor, en este día. Voy a empezar a alabarte, o quedarse en silencio, pensando en sus promesas, por ejemplo. ¿Sí? Que eso a usted lo va a edificar. ¿Sí? Hay un pasaje que es bien súper hermoso, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se perfecciona el día. Eso está en Proverbios. Voy a buscar ya para terminar. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos unas temporadas duras, ¿sí? Que uno dice, se desmotiva uno del servicio, del mismo trabajo, de la familia, de nosotros mismos. Uno dice, no, yo no encuentra el por qué hacer las cosas, no encuentra la necesidad de avanzar, ¿sí? No encuentra la necesidad de apartarse, de obedecer, ya le da lo mismo todo. Se vuelve como ¿qué se puede decir? Como insensible, como que pase lo que sea que tenga que pasar, ¿sí? Y no, y yo sé, eso nos pasa, y levantarse de ahí por sí mismo es muy duro, pero lo tenemos al Señor, que si usted y yo nos conectamos con Él, vamos a experimentar sentir esa chispa que nos hace falta y que nos hace tan bien para estar activos, ¿sí? Para no dejar nuestra batalla, porque tenemos una batalla. No estoy encontrando el versículo, pero ¿qué pasa? Que a veces uno está ahí en la dificultad y parece que las promesas nunca se van a cumplir, y parece que las cosas no están sucediendo. Todo lo que yo espero que suceda no está sucediendo. Parece que no estoy avanzando, parece que no estoy viendo resultados, y todo lo que uno espera, ¿verdad? Pero como dijo alguien por ahí también, alguien a quien aprecio mucho y persona de la cual he recibido mucha bendición y enseñanza, ¿sí? Eso es como la noche, ¿sí? Se hacen las 9 de la noche y está oscuro. A las 12 de la noche está igual de oscuro. A las 2 de la mañana está igual de oscuro. Y si uno no supiera que va a amanecer, bien se podría pensar que se quedó así ya la noche, o qué pasa. Parece que sigue oscuro, nada. Y aunque parezca que no se está avanzando los minutos, las horas, hasta que llega una hora específica del día en que empieza a alumbrar. Por eso es que el versículo, Dios mío, que lo encuentre, dice así, que va en aumento hasta que se perfecciona. La luz de la aurora, quiere decir, es como el amanecer. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, su vida y mi vida con el Señor está en un proceso. Usted puede pensar, no, es que yo de la familia se supone que es el que estoy con el Señor, pero yo no veo resultado. La gente hasta me pregunta, y tú no es que muy cristiano, y tus oraciones, lo que sea. Tranquilo, deje que van a pasar los minutos, las horas, va a pasar el tiempo, va a pasar el momento de oscuridad y va a amanecer, ¿sí? Aunque de 9 de la noche a 3, 4 de la mañana, 5, va a parecer que está todo igual y es un tramo largo, pero está avanzando, ¿sí? Y se va a cumplir esa palabra. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es pegarse del Señor. Nosotros necesitamos eso. No le dé cabida al desánimo, a pensar que con usted no es, que la bendición del Señor para usted no se está cumpliendo. Usted está pasando por un proceso, pero en ese proceso usted necesita estar tomado de la mano del Señor, teniendo su lugar con Él,
¿sí? Tenga usted la edad que tenga usted la circunstancia que tenga. Usted está llamado a vivir esas victorias como Daniel, si no, esto no estuviera escrito. ¿Sí? Y vamos a experimentar todo eso, porque era éxito al final de cuentas. Era, o llámelo de otra manera, era puro respaldo de Dios, era pura gracia de Dios en la vida de Daniel. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y cuando usted vaya avanzando más y más, se va a dar cuenta de cuántos propósitos tiene el Señor con usted, de cuántas cosas el Señor lo ha llamado a lograr, que no las va a ver hasta que usted no esté en ese crecimiento, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos esa esperanza, como dice este pasaje, de decir, es que te va a amanecer, no pudiéramos ni siquiera imaginarnos, ni siquiera tener idea de hacia dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Sí? Daniel pudo haber dicho, no pasa nada, pues igual todos estamos en las circunstancias, lo que nos dan aquí, yo que me voy a poner a cambiar, a ser exigente, todos iguales, ¿sí? ¿Qué me voy a poner problema? O inclusive esto puede hacerme ver a mí como un muchacho cansón, aburridor ante mis semejantes. Pero no, mire que esa convicción y la disciplina de él fue lo que lo catapultó a que el Señor tuviera un respaldo con él. De los milagros más asombrosos de toda la Biblia, en mi opinión, pues, o en mi gusto, es todo lo que le pasó a Daniel. El del horno de fuego, esa es una situación increíble, y si usted no lo conoce, le invito a que lo lea. El libro de Daniel es un libro muy corto, pero que enseña mucho. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias porque tú has sido tan bueno, Señor, porque nos has llamado a propósitos eternos, porque nos has llamado para que tu luz empiece a alumbrar nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Señor, nos disponemos para ser tocados por ti, Señor. Mueve tu presencia. Empieza a prender, Señor, esa luz. Que empecemos a tener tus pensamientos. Que empiecen esas nuevas convicciones, esos nuevos deseos de avanzar. La motivación. Esa fe que nos lleva a algo, a querer hacer algo. A no soltar un proceso, a no soltar una batalla, porque mediante tu enseñanza, Señor, nos podemos dar cuenta de que, aunque parezca que no, estamos abonando poco a poco a la causa que hay en nuestro corazón, que es puesta por ti, Señor, y que finalmente vamos a ver el resultado. Finalmente se va a perfeccionar el día, así como dice tu palabra. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Vamos a ir avanzando. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote y diciéndote que queremos avanzar más, crecer más en el entendimiento, en el conocimiento. Queremos experimentar y vislumbrar hacia dónde tú nos quieres llevar. No estar en lo que todos los semejantes nuestros están. No estar en los que todo el mundo está haciendo ahora, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Queremos experimentar, tener nuestra meta personal, porque eso es algo que tú pones a cada uno de manera personal. Y cuando eso suceda, vamos a tener motivos para hacer las cosas. Vamos a entender por qué es importante una cosa o la otra. Vamos a estar deseosos de avanzar hacia ese proceso para ver el resultado final. Mueve tu poder, Señor, en este lugar, ahí donde cada uno está en sus hogares, a las personas que se apartan, Señor, para entrar en intimidad contigo, en entrar en atmósfera de adoración, de oración. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Todas nuestras cargas están puestas delante de ti. Nuestro clamor
está delante de ti. Llénanos, sé tú la fuente de la energía. Tú eres la fuente de nuestra luz. Tú nos quieres hacer brillar. Así como hiciste brillar a Daniel, que se destacaba sobre todos los demás, pero tenía la fuente de la energía. Ayúdanos, Señor, a volver a esa senda antigua, a volver a esa motivación, a volver a tener deseos por tus propósitos. No queremos ser como los que van quedando atrás, que están en la senda, pero que tarde o temprano se van tras otra senda porque piensan que nunca va a aclarar ahí donde están. Creen que tienen que cambiarse de camino para ver algo. Por eso la misma palabra asemeja el mundo como muchas luces que llaman la atención. Son solamente ilusiones para que nos vayamos tras lo incorrecto. Son engaños. Nosotros queremos estar aquí en la senda antigua donde tú nos has colocado, recibiendo cada vez más y siendo testigos de todo lo que tú puedes mover en nuestro corazón, de manera que surja naturalmente el deseo, la claridad de hacia dónde vamos, que surja de nuestro interior cuál es nuestro propósito, que surja de ahí la fuerza para obedecer, para creer, para permanecer en la batalla con la esperanza de la victoria que tenemos recibida de tu mano, Señor, hasta que el día esté totalmente perfeccionado, hasta que amanezca por completo, hasta que esté claro totalmente que es hacia donde tú nos quieres llevar. Te damos gracias, Señor. Bendigo a los diezmadores, ofrendadores. Los coloco, Señor, delante de ti y te doy gracias por la fe, porque eso les bendice.